En anteriores vídeos ya habíamos visto que Kelsen, que es el máximo representante del positivismo jurídico, sostenía que el derecho es la norma del Estado. El derecho es un conjunto de normas del Estado. Y que, por tanto, la ciencia jurídica, para poder explicar la realidad de lo que es el derecho, no necesita recurrir ni a la justicia ni a la vivencia social. Así lo habíamos dejado establecido. Y ello nos permitía precisamente distinguir las ciencias normativas de las ciencias de la naturaleza y al derecho como una realidad nítida dentro de las ciencias normativas. En cambio, a lo largo de la historia, si bien se examina, las interferencias de todas las demás disciplinas en el derecho han sido constantes. Ha sido constante la realidad de que el derecho se ha visto interferido por otras ciencias que provenían bien de la moral, bien de la sociología, bien de las ciencias de la naturaleza. Y especialmente, digamos, el caballo de Troya con el que se ha intentado introducir la moral dentro del derecho ha sido mediante el concepto de justicia. El concepto de justicia ha sido el engaño, según Kelsen, que ha hecho posible que la moral, que es una ciencia completamente distinta, se haya introducido dentro de las murallas del derecho. Porque en realidad el derecho está compuesto de normas que habrá personas a las que les parezca bien, personas que les parezca mal y personas que les parezcan indiferentes. Pero cuando se intenta decir que las normas han de ser justas, que en realidad las normas deben obedecer a un orden justo, eso nos introduce en una dinámica completamente ideológica desde el punto de vista kelseniano. Es pura ideología el sostener que las normas deben ser justas. ¿Por qué? Porque en realidad la justicia no son nada más que intereses privados. Nosotros solemos decir que una norma es justa cuando en realidad nos conviene. Y solemos decir que una norma es injusta cuando no nos conviene. Luego, en realidad, la justicia es un concepto que realmente no tiene nada que decir respecto del derecho, porque moral, intereses privados, justicia, derecho natural, todos esos conceptos son cuestiones morales, mientras que solo la norma debería ser lo propio del derecho, solo la norma debería entrar en el ámbito del derecho. Dicho lo cual, simplemente hacer un pequeño apunte nada más para recordar qué cosa es el derecho natural, solamente para que se sepa, para tener una cultura común, no porque Kelsen define el derecho natural, no se va a encontrar en ninguna parte eso, sino simplemente como un recordatorio. Paulo en el Digesto dice que ius naturale est quod semper ecum ac bonum est, es decir, el derecho natural es lo que siempre es bueno y equitativo. Y así, pongamos un ejemplo. Digamos, está claro que es justo castigar al homicida. Todo el mundo podría compartir esto. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos castigar al homicida? Bueno, se le podría imponer una pena de prisión, sí. Quizá también una multa, no suele ser común, pero bueno, podría ocurrir que se le impusiera una multa. O quizá incluso la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte. Está claro, digamos que hay diversas posibilidades para poder castigar a un criminal. Pero todas ellas presuponen que siempre es justo castigar al homicida. Luego, dentro del núcleo, digamos, de las normas, dentro del núcleo jurídico, encontraríamos algo, un reducto, que nunca cambia, que es castigar al homicida. Y eso es lo que tradicionalmente se ha llamado el derecho natural. El derecho natural, como decía Paulo, es lo que siempre es justo y equitativo, siempre es bueno y justo, siempre es bueno y equitativo. Digamos, ese núcleo que no cambia de cultura a cultura. Y el castigo concreto, prisión, pena de muerte, multa, pues sería lo que llamamos el derecho positivo. ¿Por qué? Pues porque como que el derecho positivo dependería de la cultura de cada lugar. Luego, siguiendo esta lógica, se ha entendido tradicionalmente que el derecho natural tiene que ver con la moral. Parece como que el derecho natural estaría relacionado con un orden moral. Digamos que no se debe matar, porque lo cierto es que ninguna cultura promueve el homicidio. Ninguna cultura dice, bueno, matar está bien y no se va a castigar. No. El derecho natural parece que sería un reducto que siempre es así porque es un reducto moral. Mientras que el derecho positivo
ya sí que tendría que ver con las normas que han de ser declaradas por las autoridades competentes de cada lugar y que por tanto pues pueden dar lugar a cambios, se puede hacer mejor o peor o puede cambiar según culturas o épocas históricas. Este sería, digamos, el paradigma que Kelsen tiene enfrente y que él no comparte, que él va a criticar. Es muy importante que a la hora de hacer la lectura y los trabajos no confundamos lo que dice Kelsen con lo que dicen los objetores de Kelsen, aquello a lo que él se quiere enfrentar. Esto que acabo de decir, que como tiene un paréntesis, solo es lo que parece que es tradicional y es precisamente lo que va a criticar Kelsen. Y por eso precisamente él dice, hoy más que nunca, necesitamos una teoría pura del derecho que nos ayude a seguir las pistas de esa infiltración moral dentro de la ciencia jurídica, que nos ayude a dilucidar qué cosas no son verdaderamente de derecho para sacarlas fuera de la ciencia jurídica. Y es por eso que a partir de ahora este vídeo va a estar dedicado a eliminar los llamados dualismos. Según Kelsen, tenemos que entender lo que es un dualismo. El derecho, la ciencia jurídica, muchas veces tiene que recurrir a pares de conceptos. O sea, si dijéramos binomios, dualismos o dobletes de conceptos para poder explicar la realidad jurídicamente. Pero cuando se dan estos pares de conceptos, que es muy habitual, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a estudiar, suele ocurrir que uno de los conceptos, nos previene Kelsen, en realidad consiste en una infiltración de la moral dentro del derecho. O sea, no es que realmente necesitemos dos conceptos para explicar el ámbito jurídico, eso no es verdad, sino simplemente que los maestros de derecho tradicionales han tenido que recurrir a estos dualismos porque no eran capaces de desprenderse de los antiguos conceptos morales que estaban infiltrados. Y entonces dicen, bueno, tenemos que explicarlo esto así, pero también tenemos que explicarlo esto así. Entonces vamos a proceder a la eliminación de estos dualismos que producen problemas y choques dentro de la ciencia jurídica. El primer dualismo al que se va a enfrentar Kelsen es el de derecho subjetivo contra derecho objetivo. Este sería el primer dualismo que está absolutamente presente en los estudios de derecho. A lo largo de toda la carrera, uno tiene que enfrentarse siempre a la distinción entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Y por eso tiene que quedar muy claro qué cosa es uno y qué cosa es otro. Vamos a hablar del derecho subjetivo. El derecho subjetivo, como su propio nombre indica, parece que está relacionado con el sujeto, ¿no? El sujeto que, gracias a ese derecho subjetivo, tiene un espacio a su alrededor, digamos un espacio metafórico, claro que sí, donde tiene una facultad de obrar, una potestad privada, una esfera de libertad, un ámbito en el que va a poder hacer lo que él crea conveniente. Eso sería un derecho subjetivo. Es decir, si bien nos fijamos, el derecho subjetivo parece que está relacionado con el concepto de libertad. Cuando se explican los derechos subjetivos, habitualmente los alumnos suelen pensar en los derechos humanos, porque están muy metidos dentro de nuestra cultura. El derecho a la vida, el derecho digamos, a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión, a tantas y tantos derechos humanos, parece que son el referente de los derechos subjetivos. Que luego, bueno, dentro del ordenamiento jurídico de cada Estado se suele hablar más bien fundamentales, porque los derechos humanos estarían, digamos, en un plano internacional, en un plano, y para aterrizarlos en concreto, pues estarían los llamados derechos fundamentales. Pero no nos centremos solamente en estos derechos que están radicados en la persona, sino que también hay otros derechos que pueden ser considerados subjetivos, como por ejemplo el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de contratos. Esos derechos que sí que estaban presentes ya desde los tiempos de los romanos, pues también en definitiva parece que son derechos subjetivos, porque si yo digo que tengo la propiedad de una casa o la propiedad de un coche, ¿qué significa eso? Pues que con esa casa, con ese coche, yo tengo una facultad de obrar y puedo hacer lo que yo crea conveniente. Puedo utilizarlo, puedo venderlo, puedo destruirlo, puedo porque es mío de mi propiedad. Luego, ese sería el concepto de derecho subjetivo, ¿no? Un espacio de libertad donde el sujeto puede decidir qué hacer con lo que es suyo. Bien, según la teoría tradicional, esto no es la teoría de Kelsen, sino la teoría a la que se va a enfrentar Kelsen, podríamos decir que efectivamente cada individuo pues tiene un espacio de libertad,
una facultad de obrar, que es el derecho subjetivo, y que se puede decir de cada sujeto, de cada individuo. Todos y cada uno de nosotros tendría su propio espacio de libertad. Y ojalá no chocaran nunca, pero la realidad que nos encontramos es que habitualmente en la sociedad los derechos de los individuos pues chocan por la propia dinámica social y viene el problema, Luego entonces, según la teoría tradicional, parece que los individuos preexisten lógicamente con sus derechos. Es decir, de los individuos mana cierto espacio de libertad y entonces, como los individuos tienen problemas entre sí y no tienen la seguridad de que sus derechos vayan a ser garantizados, entonces crean el Estado. El Estado sería un artificio para garantizar los derechos subjetivos. Luego, según la teoría tradicional, que no es la teoría kelseniana, en primer lugar existirían los individuos y sus derechos subjetivos. Y el Estado sería una realidad derivada, una realidad secundaria, cuyo único objetivo sería aprobar normas para garantizar que se cumplen los derechos subjetivos. Solo para eso. Entonces, en definitiva, parece que el esquema tradicional sería claro. El Estado sería aquella institución de la que emanan las normas, es decir, el derecho objetivo. El derecho objetivo serían las normas, pero que ese derecho objetivo, ese conjunto de normas, solo tiene por misión preservar los derechos subjetivos de los individuos, que como ya hemos dicho, los derechos subjetivos son un espacio de libertad, una facultad de obrar, una potestad privada. Luego, en definitiva, son como si fuera una especie de queso gruyère, ¿no? Según la teoría tradicional, el derecho sería como un queso gruyère, que está compuesto de normas, ya lo habíamos dicho, pero esas normas vienen a garantizar ciertos espacios de libertad que están dentro y que por tanto no serían normas de suyo, sino simplemente huecos dentro del ordenamiento jurídico. Este sería, digamos, en la mentalidad tradicional. Pero claro, desde el punto de vista kelseniano, si hemos dicho que el derecho subjetivo consiste en un espacio de libertad, en una potestad privada, en un ámbito en que el sujeto puede hacer lo que quiera, en realidad tendríamos que concluir que no es verdadero derecho, porque según el positivismo jurídico, ¿qué es el derecho? Un conjunto de normas. ¿Qué es el derecho subjetivo? Un espacio de libertad, o sea, un espacio en el que no hay norma. Luego entonces el derecho subjetivo no es un verdadero derecho. Se le llama derecho subjetivo, pero eso es un nombre metafórico, porque en realidad el derecho son las normas. El espacio que hay dentro de las normas pues será, no sé, moral, sociología, ciencias naturales. Eso es lo que es un derecho subjetivo. Vamos a poner un caso. Imaginemos, ¿no? El Código Civil. El Código Civil es una norma, clarísimamente. Luego sería derecho objetivo. Todo el mundo coincidimos en esto. El Código Civil es una norma, luego es derecho objetivo. Y dentro de sí está claro que reconoce el derecho de propiedad. Es uno de los derechos que están reconocidos dentro del Código Civil. ¿Y qué significa un derecho de propiedad? ¿Qué quiere decir eso? Pues que si una casa es de mi propiedad, yo en mi propiedad hago lo que quiero. Lo que yo haga dentro de mi casa, eso no es asunto estatal. Lo que le preocupa al Código Civil es saber de quién es esta casa, tuya, mía, de quien sea. Pero una vez que hemos decidido que la casa es mía, ya no hay mayor problema. Quiere decir que adintra el Estado no me va a preguntar lo que yo hago dentro de mi casa. Luego, si no me va a preguntar, lo que yo haga dentro de mi casa será una cuestión moral, será una cuestión sociológica, incluso si me apuro, será una cuestión de ciencias naturales. Yo haré en mi casa lo que considere bueno, lo que considere apropiado, o podríamos estudiar lo que han hecho las sociedades a lo largo de la historia dentro de sus casas, pero eso no es un ámbito jurídico. Luego, como decíamos antes, el primer dualismo que aparece en la doctrina tradicional y que estamos acostumbrados a él en la ciencia jurídica, para Kelsen no tiene sentido, porque en realidad el derecho subjetivo es verdadero derecho. Pues no, porque el derecho es una norma del Estado. Luego no necesitamos la categoría del derecho subjetivo para poder explicar al derecho. El derecho, como norma del Estado, siempre es derecho objetivo. Y quedaría resuelto el primer dualismo. Vamos a ver el segundo dualismo. Ya habíamos dicho que
Digamos, la teoría tradicional había recurrido a las categorías del derecho subjetivo y objetivo para explicar el derecho, pero que en realidad del derecho subjetivo no lo necesitamos para nada. Pasemos al segundo dualismo. Persona frente a Estado. La persona y el Estado. Bien. Según la doctrina tradicional, parece que hay que hacer una distinción entre individuo humano y persona, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, bueno, si le preguntáramos a la gente qué es lo que distingue al individuo humano, si hablamos de un individuo humano, ser humano, de persona, a veces podría no quedar claro. La gente podría no tener claro porque unas veces decimos el individuo y porque otras veces decimos persona. Podrían decir que son sinónimos, pero en realidad parece que el término persona añade algún tipo de connotación. En realidad, si bien nos fijamos, cuando hablamos de individuos humanos, estamos hablando de la naturaleza humana. Hablamos del individuo según su naturaleza. Estamos hablando del hombre genérico, ¿no? Decimos, es un ser humano y estamos haciendo referencia a lo que de genérico hay en él. Casi como si dijéramos, como cuando decimos la fruta, no estamos llamando a esta manzana o a esta otra manzana, decimos una fruta y lo llamamos por un genérico. Mientras que cuando decimos que un individuo humano es persona, parece que estamos haciendo incidencia especial en su dignidad. Es decir, estamos hablando de un ser que tiene una dignidad por sí mismo y que es un ser único e irrepetible. Esto sería, digamos, propio de la doctrina tradicional que distingue entre individuo humano y persona. Bueno, no, en realidad la doctrina tradicional lo que hace es asimilarlos. Es decir, tendríamos problemas para distinguir entre individuo humano y persona, precisamente porque tradicionalmente se los ha vinculado. Se ha considerado que la persona siempre es un individuo humano. Pero esto es muy cuestionable, y más desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, porque en realidad, ¿qué es persona? ¿Qué es persona? Vamos a preguntárnoslo. La persona, dice Kelsen, en realidad es una creación del Estado. La persona no precede al Estado. No es que primero existan los individuos y después el Estado. Más bien es al revés. Es el Estado el que determina quién es persona. Porque, en realidad, el Estado, digamos, puede decidir de todos los individuos que tiene delante cuáles de ellos va a considerar que son personas. Y así lo ha hecho tradicionalmente. Y ha considerado que otros individuos no lo son. Como por ejemplo, en los tiempos romanos, digamos del Imperio Romano, solamente eran considerados personas pues los sui iuris y entonces por tanto los varones, romanos, ciudadanos, mientras que el resto de individuos humanos no eran considerados personas. Los esclavos, las mujeres, no eran consideradas personas. Podría ocurrir, digamos, que el Estado determinara que son personas otro conjunto de individuos. No sé, los ejemplos pueden ser innumerables, como por ejemplo podría considerar que son los individuos, solamente los rubios son personas, mientras que las personas que sean morenas, perdón, los individuos que sean morenos, esos nunca serán considerados personas. Puede ocurrir también, no sé, que demos con un estado en el que todos los individuos sean considerados personas, todos ellos, porque sea un estado benévolo y considere que no hay diferencia, cualquier individuo va a ser considerado persona. O incluso, no sé por qué nos estamos ciñendo a individuos humanos. Podría ocurrir que nos encontráramos con un Estado que considerara que son personas, pues tales individuos humanos, por ejemplo los que son rubios, tales animales, ¿por qué no? Tales animales, y tales conjuntos de personas, es decir, las llamadas personas jurídicas. Cuando tales personas se junten, eso va a ser considerado una persona por parte del Estado, mientras que los morenos, por ejemplo, pues no van a ser considerados personas. Es así. Digamos, por ejemplo, el Código Civil puede establecer, y establece en el caso español, en su artículo 30, que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Pero esto está referido, digamos, al individuo, a lo que sería el individuo humano. Y esta es la forma como el individuo humano adquiere la personalidad, esto es, con el nacimiento.
Pero no es el único caso de persona. El Código Civil español también prevé que existen las llamadas personas jurídicas. Las personas jurídicas que en su apartado primero está dedicado a las personas jurídicas públicas, las corporaciones, asociaciones, fundaciones y así sigue, y el apartado segundo está dedicado a las personas privadas, a las asociaciones de interés particular. Estas personas jurídicas, digamos, serían conjuntos de individuos humanos que se unen para formar una nueva entidad a la que el derecho otorga la condición de persona. Y por eso hablamos de persona jurídica. Una sociedad, una asociación, una fundación, son auténticas personas, personas consideradas por el derecho, eso sí, no como personas físicas, como las que reconoce el artículo 30, sino como personas jurídicas. Luego entonces, en realidad, según, digamos, Kelsen, esto pone de manifiesto que la persona no es nada más que un centro de imputación de normas. Es decir, la persona puede ocurrir que en un determinado momento esté asimilada al individuo, pero en realidad el concepto de persona como tal no es nada más que un punto al que van a estar dirigidas ciertas normas. Normas de todo tipo, normas públicas, privadas, normas de pago de impuestos, en fin, tantas y tantas cosas. Luego, si levantáramos el velo de la persona, ¿qué nos encontraríamos? Pues puede que un individuo humano, sí, ¿por qué no? Podría ocurrir, pero también nos podríamos encontrar un animal. ¿Por qué no podríamos considerar a un animal como persona? Es posible que alguien dijera, bueno, eso es imposible porque los animales no pueden ejercer sus derechos. Bueno, pero se le podría nombrar un representante. También hay individuos humanos que están incapacitados y que son representados por un representante. Luego no habría ningún problema en declarar que un rebaño de ovejas o que un perro o que ciertos animales pueden ser considerados como personas jurídicas. O también podría haber un conjunto de individuos humanos, como es el caso del Código Civil español, que reconoce que si se cumplen ciertos requisitos adquieren la condición de persona jurídica y entonces encontramos que detrás de una persona, en sentido jurídico, hay varios individuos humanos. Todas las posibilidades son válidas. Luego entonces realmente, digamos, cuando decimos el Estado hace una serie de normas jurídicas, también al mismo tiempo estamos diciendo el Estado crea a la persona, porque esas normas jurídicas deberán estar dirigidas a algún centro de imputación, es decir, deberán estar dirigidas a alguien, a algo, una realidad en la que convergen todas las normas, y esa realidad es lo que llamamos persona. Solamente que lo hacemos, digamos, antropomorfizando el concepto de centro de imputación de normas, es decir, haciendo una especie, como se llama en la literatura, de prosopopeya, porque la prosopopeya es un recurso lingüístico que personaliza elementos de la naturaleza, como si por ejemplo digo la aurora de rosáceos dedos o la noche extendía su manto. Eso, en realidad la noche no es una persona, en realidad la aurora no es alguien que tenga manos o dedos, sino simplemente como que se antropomorfiza, es decir, se le da forma humana. Pues ocurriría lo mismo en el derecho. Ese centro de imputación de normas se le ha dado tradicionalmente una forma humana y por eso pensamos que la persona necesariamente está vinculado al individuo humano. Así es como se ha planteado. Por tanto, la asimilación inmediata entre persona e individuo humano, eso es ideología. No necesariamente la persona está vinculada al individuo humano, porque en realidad la persona no es nada más que una creación del Estado, es un conjunto de normas. Y de hecho ya en sí misma supone, digamos, una personificación de las normas. Pero bueno, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no utilizarlas? Simplemente teniendo en cuenta que no hay una identificación inmediata con el individuo humano. De tal manera que, si anteriormente hablábamos del dualismo derecho subjetivo, derecho objetivo, del dualismo persona-estado, según la teoría pura del derecho, es decir, según aquella teoría que dice que el derecho es la norma del Estado, no necesitamos el derecho subjetivo para explicar el derecho, puesto que el derecho subjetivo no es nada más que un uso moral, sociológico del derecho. Luego vamos a prescindir de él. También, si tenemos que explicar, digamos, el derecho, ¿para qué necesitamos el concepto de persona? Está bien, es decir, la persona es el fundamento de todo el derecho, pero teniendo en cuenta que el concepto como tal no es nada más que una antropomorfización de las normas del Estado. Luego, en realidad, la persona es el Estado el que determina a la persona. Y así habrían quedado explicados dos dualismos.
Ahora vamos a por el tercer dualismo, que puede resultar sorprendente, porque sería el dualismo Estado-Derecho. Bien, cuando nosotros decimos que el Estado aprueba o promulga un ordenamiento jurídico, parece que de alguna manera Estado y ordenamiento son dos cosas distintas. Es verdad que, como decíamos antes, ese ordenamiento puede que prevea una serie de derechos subjetivos para los individuos. Puede que sí, puede que no. Si los prevé, de algún modo, según la teoría tradicional, los derechos subjetivos serían como agujeros, vamos a decir, es una metáfora, dentro del ordenamiento jurídico, puesto que son espacios de libertad donde no entra la norma, ¿no? Se le concede al individuo una serie de espacios de libertad. Pero bueno, sea como fuere, existan o no existan, el caso es que parece como que una cosa es el Estado y otra cosa es el derecho objetivo, es decir, las normas del Estado. Parece que son dos conceptos distintos, no parecen lo mismo. Sin embargo, si bien se examina, ¿qué es el Estado? Todo el mundo, todos los juristas coinciden inmediatamente en que el Estado no es nada más que una personificación. De hecho, el Estado es una persona jurídica. Es así, según el derecho, según hemos estudiado en tantas asignaturas. Y antes decíamos que toda persona jurídica no es nada más que la unión de una serie de individuos que se amparan bajo el paraguas de la persona jurídica y que esa persona jurídica tiene una serie de procedimientos y órganos para, determinar su voluntad y hacerla efectiva. Bien, pues si decíamos antes que la persona no es nada más que un centro de imputación de normas, es decir, si decíamos que la persona no es nada más que un punto al que van dirigidas una serie de normas, en realidad, si levantáramos el velo, detrás de la persona podríamos encontrarnos pues un individuo humano, que sería lo que nos esperaríamos, o también, ¿por qué no?, un animal, un conjunto de animales, o un conjunto de personas bajo la persona jurídica, o también el Estado. Es decir, el Estado no sería nada más que la personificación de un conjunto de normas. Luego, si antes decíamos, una cosa es el Estado y otra cosa es el ordenamiento jurídico, en realidad habría que entenderlo bien, el Estado no es nada más que el ordenamiento jurídico. Dos conceptos que parecían distintos, en realidad se asimilan en el concepto de derecho. El Estado es el derecho. El Estado es la persona jurídica capaz de originar derecho, pero en realidad el Estado es el mismo derecho. Luego así queda resuelto el tercer dualismo. Digamos, si desde el punto de vista de la teoría pura del derecho decimos que el derecho es la norma del Estado, ¿para qué queremos el derecho subjetivo? Es una categoría que no es necesaria para explicar el derecho. Basta el derecho objetivo, porque ya lo hemos dicho, el derecho es la norma del Estado, punto. ¿Para qué queremos el concepto de persona? Sí, bueno, la persona será el centro de imputación de normas, pero en realidad la persona no es nada sin el Estado. O mejor dicho, para resolver el tercer dualismo, ¿para qué necesitamos el concepto de Estado? El Estado no es nada más que el derecho. Sería un pleonasmo, una repetición, decir que hablar de Estado de Derecho, porque en realidad, como dice Kelsen, todo Estado es de derecho, porque todo Estado es el derecho. Y ahora vamos, digamos, al cuarto dualismo que puede resultar sorprendente para el estudiante si acaso no entiende bien las categorías. Sería el dualismo derecho público, derecho privado. Este sería el dualismo que ha utilizado la teoría tradicional y que Kelsen va a intentar echar abajo. Según la teoría tradicional, digamos, el derecho se divide como en dos grandes sectores, el derecho público y el derecho privado. El derecho público estaría formado por algunas ramas, como por ejemplo, pues el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho administrativo, en fin, estas serían subsecciones. También incluso el derecho fiscal, y dentro del derecho privado encontraríamos otras ramas como por ejemplo pues el derecho civil, que es el derecho privado por excelencia, siempre lo ha sido, el derecho mercantil, el derecho laboral y otras tantas que ahora no se pueden mencionar. Este sería, digamos, el esquema que más o menos todos los juristas tienen en su cabeza y que van estudiando a lo largo de los años de estudio y que de hecho forma todo el plan de estudios. Entonces, por tanto, parece que el derecho público
tiene que ver con la acción del Estado, tiene que ver con el Estado, mientras que el derecho privado en realidad sería el derecho propio de los particulares. Esto es lo que en general, si le preguntáramos a cualquier jurista e incluso a cualquier ciudadano, pues nos diría rápidamente, el derecho público está relacionado con el Estado, el derecho privado está relacionado con los individuos, los privados. Entonces, por tanto, si un sujeto tiene en posesión, en propiedad, una casa, vamos a imaginar, y quiere celebrar un contrato con otro individuo para venderle esa casa, está claro que el contrato es de derecho privado. Nadie lo dudaría, puesto que estamos hablando de dos individuos, uno que quiere vender, otro que quiere comprar, celebran un contrato y se vende la posesión, digamos, se vende la propiedad, lo que sea. Si acaso surgen problemas, porque suelen surgir cuando se celebra un contrato o en el desarrollo del contrato, entonces para eso, según la teoría tradicional, es para lo que ha surgido el Estado. El Estado no tiene otra función que evitar el conflicto y dar seguridad a los particulares. Por eso el Estado emite una norma, por ejemplo el Código Civil, se me ocurre, digamos, como podría ser el Código Mercantil o lo que fuere, pero emite una norma que lo que pretende es evitar el conflicto y esa norma la llamamos de derecho privado. ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos de derecho privado? Si se trata de una norma, ha sido aprobada por el Estado y ya habíamos dicho que, que todo lo que tiene que ver con el Estado tiene carácter de derecho público. Bueno, en realidad, digamos, lo que habitualmente se dice es la norma, según su forma, siempre es de derecho público. Es decir, según su forma, dado que las normas siempre son aprobadas por el Estado, su formalidad, el procedimiento por el que adquieren validez, es de derecho público, porque es en el derecho público donde se establece cómo se aprueban las normas. Pero, según su contenido, es decir, según aquello de lo que va, según su materia, esta norma, por ejemplo, del Código Civil, sería de derecho privado. ¿Por qué? Pues porque su contenido estaría dirigido no a regular las relaciones del Estado o del Estado con los individuos, sino las relaciones entre los individuos entre sí. Así pues, las normas, siempre según su forma, son de derecho público, pero según su contenido pueden ser de derecho público o de derecho privado. En cualquiera de los casos, el contrato, como ya hemos dicho, siempre parece que es de derecho privado, puesto que va, digamos, tiene que ver con individuos. Bien, entonces, en este sentido, parece como que el Estado, que está formado por multitud de funcionarios de diversa naturaleza, solamente está al servicio de evitar el conflicto. Es de alguna manera como lo representa Hobbes, un leviatán, un dios mortal, así lo dice Hobbes, como veremos a lo largo del curso, es decir, una especie de divinidad que está formada por multitud de personas. Si se observa el dibujo, se verá que este personaje está formado por muchísimas personas, ¿no? Digamos, lo conforman personas. Y en sus manos tiene todo el poder, porque tiene la espada del poder civil y tiene el báculo del poder religioso. Solo así puede garantizar su finalidad, para lo que ha nacido, que es meramente garantizar la seguridad de las relaciones entre los individuos. Es decir, si emite una norma de derecho administrativo, la norma de derecho administrativo es de derecho público, porque intenta regular las relaciones, digamos, entre los funcionarios o del Estado con los funcionarios, etc. Pero, según la teoría tradicional, la norma de derecho administrativo solo tiene por objetivo regular esas relaciones para que después el Estado pueda servir a su finalidad, que es garantizar la seguridad de los individuos. Es decir, según lo que decíamos antes, el derecho se divide en dos regiones, derecho público y derecho privado. Parece que el derecho público tiene que ver con el Estado, como decíamos antes, y como en general todo el mundo comparte, y que el derecho privado tiene que ver con las relaciones entre los individuos. Luego entonces, según esa misma doctrina tradicional, primero serían los individuos y segundo sería el Estado, que no sería nada más que un artefacto ordenado a evitar el conflicto, ordenado a garantizar la seguridad. Esto es, digamos, los individuos han creado al Estado. Ese es el esquema tradicional. Ahora bien, según la teoría pura del derecho, esto no es del todo así. ¿Por qué?
Imaginemos que estamos hablando de normas. Ya veremos por qué hago este esquema tal cual. Una norma podría ser, digamos, la Constitución. Y entonces la Constitución abre una serie de posibilidades de concreción de esa misma norma. Después, otra norma que viene a concretar lo que dice la Constitución podría ser quizá el Código Civil, digamos, el Código Civil. Y a continuación ya vendrían los contratos celebrados por las partes. ¿Los contratos celebrados por las partes pueden ser considerados una norma? Esto puede resultar sorprendente. Pues, desde luego, según la teoría pura del derecho, sí, porque no sería nada más que la concreción de una norma anterior según la voluntad de los individuos. Es verdad que hay pocos individuos, de hecho en un contrato suele haber dos, pero bueno, ¿por qué una norma va a ser de muchos individuos? Dos ya son una comunidad de individuos. Luego entonces, digamos, cuando decimos el Estado, bueno, ya recordemos que hemos resuelto el dualismo, es decir, el de Estado es el derecho. Luego, bueno, hablemos del ordenamiento jurídico. En un ordenamiento jurídico donde hay multitud de normas, cada una de ellas adquiere validez porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento que está previsto en una norma de rango superior, que por cierto, tiene validez porque ha sido aprobada conforme a un procedimiento que está previsto en una norma de rango superior, que por cierto, y así podríamos seguir indefinidamente. Entonces, digamos, tendríamos pues en ese ordenamiento jurídico la Constitución, el Código Civil, digamos, un contrato, digamos, estarían ordenados. Pero, eso porque estamos, digamos, en España. Porque si, por ejemplo, en lugar de estar en España, estuviéramos en la Rusia soviética, pues no habría propiamente contratos, ya que, digamos, el comunismo precisamente se funda en la abolición de la propiedad privada y todo lo que tiene que ver con ella. Tampoco habría código civil, lógicamente, no tendría sentido que hubiera un código destinado a regular las relaciones de la propiedad y los contratos privados. Y en definitiva, tampoco tendríamos, estrictamente hablando, una constitución no desde luego al estilo occidental. Pero eso, según la teoría pura del derecho, es absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque si consideramos el derecho tal cual es, observaremos que vivamos en el régimen que vivamos, vivamos en el mundo occidental, vivamos en el mundo soviético, vivamos en el mundo nazi, lo importante es que todos los tipos de Estado son, en definitiva, normas, normas, normas. Si vivimos en el mundo occidental, lo mismo, hay aprobación de normas, normas, normas. Y en el mundo soviético, lo mismo, norma, norma, norma. Todo, en definitiva, en el derecho es norma. Es cierto que en el mundo capitalista se hace la distinción entre derecho público y derecho privado, cosa que no existe en el mundo soviético, en el mundo comunista, porque todo es de derecho público. Precisamente en eso se basa el comunismo, en absorber todo lo privado en lo público. Pero diría que en realidad la distinción entre derecho público y privado del mundo occidental es puramente ideológica. Es pura ideología. ¿Por qué? Porque trata de revestir, digamos, lo que el derecho es con esa categoría del derecho privado que parece que reserva una libertad a los individuos. Pero ya hemos visto que lo que hacen los individuos a la hora de aprobar contratos y demás no es nada más que aprobar normas. Un contrato es una norma. Luego entonces se podría resolver el cuarto dualismo que enfrenta derecho privado y derecho público desde una teoría pura del derecho. ¿Por qué? Pues porque si observamos lo que el derecho es desde una teoría pura, es decir, teniendo en cuenta que el derecho es solo la norma del Estado, pues entonces, ¿para qué queremos el derecho subjetivo? El derecho subjetivo no es nada más que la libertad del individuo y la libertad es una cuestión moral, una cuestión sociológica, pero no es una cuestión jurídica. Lo jurídico es el derecho objetivo, la norma del Estado. Por otra parte, ¿para qué queremos la categoría de persona? Persona no es nada más que una antropomorfización de un conjunto de normas, es decir, es un punto al que se dirigen las normas. Luego, ¿para qué lo queremos? En realidad la persona es una creación del Estado. Y en realidad el Estado es una creación, digamos, también que pretende dar forma humana a un conjunto de normas. El Estado es el derecho. El Estado es el derecho. Lo mismo que el derecho privado es una categoría tradicional de la doctrina iusnaturalista que pretende, digamos, hacernos creer que primero fue que el individuo tiene una cierta independencia, que el Estado solo está dedicado a la garantía de los derechos subjetivos, pero esto, bueno, no es del todo así. ¿Para qué lo necesitamos? Simplemente con tener en cuenta
que el derecho es un conjunto de normas, veremos que el derecho siempre es derecho público, lógicamente. Luego, esto ya lo habíamos comentado, lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Si con la teoría pura del derecho decimos que el derecho es la norma del Estado, eso mismo significa que el derecho, o sea, el derecho objetivo se sobreentiende, es lo mismo que la norma del Estado, o sea, que es una norma pública, que es una norma positiva, pero eso todo ya lo habíamos comentado, es decir, aunque no habíamos sacado todas las conclusiones, siempre hemos estado rondando las mismas ideas, que el derecho es la norma del Estado, que la norma es el derecho objetivo, que el derecho objetivo es el Estado, que el Estado es la norma, que el Estado es el derecho, todo eso es intercambiable, es lo mismo. El positivismo, normativista se llama así, porque precisamente dice que el derecho es la norma del Estado, es lo que nos dice que el derecho no es nada más que norma. Y eso es precisamente lo que nos viene a ofrecer, según Kelsen, la teoría pura del derecho. Para él, la teoría más explicativa acerca del derecho. La única teoría que realmente hace ciencia. ¿Por qué? Porque observa lo que es el derecho de forma pura, extrae lo que es el derecho sin recurrir a la moral, sin recurrir a la sociología, por supuestísimo ya por descontado, sin recurrir a las ciencias naturales. No necesita de que se inmiscuyan categorías de otras ciencias para poder explicar el derecho conforme a lo que es decir, que el derecho es la norma del Estado. En definitiva, no tenemos por qué recurrir a los dualismos, tenemos una teoría perfectamente monista, una teoría que al ser supuestamente, según Kelsen, absolutamente realista, ya no necesita de dobletes, ya no necesita de recurrir a pares de conceptos para poder explicar el derecho. Es una teoría monista, unitaria. Luego entonces hemos conseguido precisamente lo que se proponía Kelsen, que es, junto con todo el positivismo, demostrar que el derecho es la norma del Estado, o sea, que el derecho es la norma, o sea, que el Estado es la norma, que el Estado es el derecho, todo eso es lo mismo, pero el caso es que no hemos recurrido ni a la justicia ni a la vivencia social, porque eso nos habría supuesto admitir que el derecho depende de la moral, de la sociología, y eso es precisamente lo que Kelsen trataba de demostrar que no es así, o sea, quod era demonstrandum, que era precisamente lo que queríamos demostrar.